Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Perros de la Guerra, para continuar hablando sobre la segunda invasión de Grecia. Hoy vamos a reconstruir y analizar otra batalla naval, que esta vez será la de Salamina, y nos sumergiremos en las profundidades de un debate que lleva separando a los historiadores modernos desde hace más de 100 años. Poneos cómodos porque vamos a empezar. Para la primera parte del contexto histórico, si realmente te interesa este tema y has llegado aquí de casualidad, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo al vídeo de la batalla de Artemisio, ya que ahí cuento todo lo que sucedió antes y durante el primer enfrentamiento entre las flotas griega y persa. Si no te interesa mucho el tema, o no te interesa tanto como para ver un vídeo de casi 40 minutos, entonces te valdrá con saber que el resultado fue cuanto menos discutible. La batalla en sí terminó relativamente bien para los griegos. Independientemente de a qué historiador hagamos caso en lo referente a las cifras de la armada persa, es indiscutible que las fuerzas de ambas flotas acabaron mucho más igualadas de lo que lo estaban al principio. Sin embargo, puesto que la defensa del estrecho de Artemisio estaba ligada a la del paso de las Termópilas, la derrota de Leónidas y la retirada de ambas posiciones supuso un tremendo golpe estratégico para los griegos, por estas tres razones. Primero, la barrera que se interponía entre los persas y sus aliados de Beocia acababa de desaparecer, lo que significaba que ahora el invasor podía unir sus fuerzas y beneficiarse del apoyo logístico tebano. Segundo, el camino hacia Atenas quedaba despejado y la ciudad no podía ser defendida de manera efectiva. Y tercero, ya no quedaba ningún punto estratégico en el que la armada griega pudiera bloquear a la flota persa, con la misma facilidad con la que lo había hecho en el estrecho de Artemisio. Conclusión: en mi opinión, la batalla de Artemisio fue un empate, o quizás incluso una victoria táctica griega, pero en el contexto absoluto de la guerra, no cabe duda de que el plan griego acabó en derrota estratégica y casi catastrófica. Prueba de ello es que las semanas inmediatamente posteriores fueron las peores, y las más delicadas a las que tuvo que enfrentarse la alianza. Vayamos al detalle. Inmediatamente después de la retirada de las Termópilas y de Artemisio, los atenienses se llevaron un gran disgusto, ya que habían esperado encontrar a las tropas del Peloponeso reunidas y preparadas para hacer frente a los persas en Beocia, y en lugar de eso descubrieron que estaban con Cleómbroto de Esparta, hermano de Leónidas, construyendo un muro en el istmo de Corinto y abandonando al resto de Grecia a su suerte. Por ese motivo, insistieron en que la flota atracase en Salamina, para colaborar en la evacuación de Atenas, sacando de Ática a las mujeres y a los niños. La mayoría fueron trasladados a Trecén, tras la protección del muro, y el resto se dividieron entre las islas de Egina y Salamina. Los persas, por su parte, se beneficiaron del profundo odio que se profesaban tesalios y focidios. Este resentimiento procedía de un intento de invasión por parte de Tesalia, que había fracasado costándoles la vida de 4.000 hombres. Heródoto va tan lejos como para insinuar que cualquiera de los dos se habría puesto del lado de los persas si con ello hubieran evitado estar en el bando del otro. Esto nos sirve de explicación para el extraño mapa de alianzas que vimos en el vídeo de Artemisio, en el que Fócide aparecía convertida en una isla griega en medio de un mar de medistas al servicio de la causa persa. Así que cuando Tesalia exigió 50 talentos de plata a Fócide, a cambio de evitar que los aqueménidas arrasaran sus tierras, sus archienemigos se negaron a pagar, y por ello los tesalios se pusieron al frente de la expedición, guiando al ejército de Jerjes desde Traquis. De camino pasaron por Dóride, que tuvo que unirse a los invasores para salvar de la destrucción sus ciudades y sus tierras. Ya en Fócide, persas y tesalios descubrieron que no había focidios a los que matar, puesto que buena parte de ellos habían escapado de la región por la vía del Ocri de Ozolia, y el resto se habían refugiado en lo alto del monte Parnaso, de forma que los invasores tuvieron que contentarse con quemar los pueblos y templos que encontraban a su paso. Llegando a Panopea, Alejandro I de Macedonia envió tropas a las principales ciudades de Beocia, para señalar al rey aqueménida que éstas estaban de su parte, y evitar así cualquier confusión que hiciera que acabasen como sus vecinas de Fócide. En este punto, el grueso del contingente persa se internó en Beocia, mientras una parte de las tropas se dirigía a Delfos, con el objetivo de hacerse con las riquezas del templo para ofrecérselas a Jerjes. Los locales, al enterarse de las intenciones de los invasores, consultaron al oráculo si debían enterrar el tesoro sagrado o enviarlo a otra ciudad, pero Apolo les respondió que no debían hacer nada, que él se ocuparía de defender lo que era suyo. Los habitantes de la ciudad se marcharon, algunos al monte Parnaso y otros a Anfisa, dejando atrás solo a 60 hombres y al profeta. Sucedió entonces que mientras los persas se aproximaban, les cayeron rayos y se desprendieron grandes rocas de la ladera del monte Parnaso, matando a muchos de ellos. Aprovechándose ahora de que cundía el pánico entre las tropas invasoras, los hombres de Delfos descendieron de las montañas e hicieron estragos entre los supervivientes, de tal manera que tras el enfrentamiento, solo unos pocos pudieron regresar a Beocia.
Hagamos aquí una pausa y tratemos de revisar este suceso quitando a los dioses de la ecuación. ¿Cómo podemos explicar lo que tanto Heródoto como Diodoro nos cuentan que pasó? Pues se me ocurren dos posibilidades: o esto es pura leyenda sin un ápice de verdad, o efectivamente es algo que sucedió, pero no de la manera que lo narran las fuentes clásicas. Ambas opciones presentan dudas. La primera, si los persas nunca trataron de saquear el templo de Delfos, ¿cuál fue la razón? Era una ciudad sin murallas y se trataba de un botín seguro. Y la segunda, si lo atacaron y no consiguieron su objetivo, ¿por qué no volvieron a intentarlo? Para responderlas, voy a referirme al razonamiento presentado por Walter Howe y Joseph Wells en su llamado comentario sobre Heródoto. En cuanto a la primera pregunta, resulta que el oráculo de Delfos, en su infinita sabiduría, no parecía muy favorable a la causa de los griegos. Primero predijo su derrota para desmoralizar a los atenienses, y luego aconsejó tanto a Argos como a Creta que no se unieran a la alianza. Así que cabe preguntarse, ¿de qué lado estaba Delfos? Porque si era del lado persa, la explicación a que no trataran de saquear el templo está muy clara. En respuesta a la segunda pregunta, caben dos posibilidades. O bien quienes trataron de atacar Delfos lo hicieron de forma independiente y en número reducido, lo que justificaría que no hubiese un segundo intento, o bien Jerjes autorizó el ataque pero después se retractó. Es posible que a sus aliados griegos no les hiciera mucha gracia que saqueasen uno de los lugares más sagrados de Grecia, y que por ello el rey Aqueménida decidiese que no valía la pena. En mi opinión personal, me gusta la segunda opción. Heródoto cuenta que en su época las piedras seguían estando en el lugar en que cayeron de los acantilados de Parnaso, y aunque a alguno le sorprenda, todos los historiadores modernos a los que he leído coinciden en que Heródoto es sincero y que las fallas de su narración se deben a errores o mala interpretación. Evidentemente no creo que estas rocas las arrojasen los dioses, pero si justo después se produjo un ataque de los hombres de Delfos, lo más probable es que las lanzaran ellos. Es difícil explicar de otra manera que estos soldados estuvieran coordinados, armados y listos para atacar en el momento preciso. Y respecto a las explicaciones de Howe y Wells, me inclino a pensar que Delfos efectivamente estaba del lado persa, y que Jerjes no envió aquel destacamento. La manera en la que Heródoto narra el acontecimiento suena que sus hombres actuaron por cuenta propia, ya que indica que querían presentar ante él las riquezas de las que el rey persa tanto había oído hablar. Si hubieran actuado siguiendo órdenes, Heródoto habría construido la frase de otra forma. Dicho así, suena que la acción respondía al deseo de los soldados y no al de Jerjes. Es cierto que en Diodoro este matiz no está presente, pero es comprensible que en caso de duda, o de no disponer de esa información, el historiador clásico hubiera dado por hecho que cumplían órdenes de su rey. Sea como fuere, el contingente persa siguió su camino a través de Beocia, quemando Tespia y Platea, las dos ciudades que se habían negado a realizar la ofrenda de tierra y agua. Ambas se encontraban vacías, ya que sus habitantes habían sido evacuados, pero eso no las salvó de la destrucción. Mientras tanto, en Salamina la armada griega se vio reforzada por un gran número de barcos del Peloponeso que se habían concentrado en Trecén, y con ellos sus fuerzas aumentaron considerablemente. Echemos un vistazo al orden de batalla, empezando precisamente por el bando griego. Aquí Heródoto nos ofrece el siguiente desglose. Del Peloponeso y Grecia central, 180 trirremes de Atenas, esta vez sin tripulantes de Platea, porque a su regreso de Artemisio, pasando por Calcis, los plateos habían desembarcado en la orilla opuesta para evacuar a sus familias de Beocia. 40 de Corinto, 30 de Egina. Heródoto nos dice que tenían más, pero que los otros se quedaron patrullando la costa de su isla. 20 de Mégara, 20 de Calcis, 16 de Esparta, 15 de Sición, 10 de Pidauro, 7 de Eretria, 5 de Trecén, 3 de Hermione y 2 de Estira. De Grecia occidental, 7 de Ambracia y 3 de Leucade. De la Magna Grecia, 1 de Crotona, y de las Cícladas y el norte del Egeo, 4 de Naxos. Estos habían sido enviados por sus líderes a servir con la flota persa, igual que la mayoría de islas de las Cícladas, pero las tripulaciones ignoraron sus órdenes y se fueron con los griegos, animados por Demócrito, uno de sus capitanes. 2 de Cea y 2 pentecónteros, 1 de Citnos y un pentecóntero, 2 pentecónteros de Milos, un pentecóntero de Sifnos y un pentecóntero de Serifos. Además de estos, debemos incluir otro trirreme de Lemnos, que desertó al bando griego cuando la flota aún estaba en Artemisio, y otro de Tenos, que luego veremos que también desertó y se unió a la armada en Salamina. Aunque la suma de este listado da 368 trirremes y 7 pentecónteros, Heródoto calcula el total en 380 trirremes. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que falló en sus cuentas, pero la teoría más aceptada es que los 12 que faltan son los que Egina había dejado protegiendo su isla. Aunque en el vídeo de la batalla de Artemisio mencionamos que los historiadores modernos no suelen poner en duda los números de la armada griega, en el caso de Salamina es muy diferente.
Si comparamos los barcos aportados por cada ciudad con los que teníamos en Artemisio, vemos que en muchos casos las cantidades no han variado. Sin embargo, Heródoto dejó muy claro que al término del tercer enfrentamiento, los griegos habían sufrido bajas importantes, y que la mitad de la flota ateniense estaba dañada. Podemos aceptar que algunos de los triremes fuesen reparados a tiempo, pero es ridículo pensar que ni uno solo de toda la armada quedase inutilizado. Por eso, algunos historiadores consideran que aquí Heródoto está refiriéndose a las fuerzas totales aportadas durante la campaña, y no específicamente a las que seguían estando disponibles en Salamina. De hecho, es posible que sacara el desglose de algún registro o listado cuya función fuera precisamente esa, cuantificar la contribución de cada ciudad a la victoria griega. Para resolver este conflicto, contamos con otra fuente que normalmente queda en un segundo plano, por detrás de las más conocidas de Heródoto y Diodoro. Se trata de la obra de Esquilo titulada Los persas, escrita tan solo 8 años después de la batalla y además por un hombre que según parece estuvo presente en ella. ¿Por qué no es nuestra fuente principal entonces?, os estaréis preguntando. Pues el motivo es que su relato está escrito en forma de tragedia griega, lo que implica que no podemos descartar la posibilidad de que la obra esté adornada y repleta de licencias para darle dramatismo. De cualquier manera, Esquilo sitúa en Salamina un total de 310 triremes. En sus propias palabras, y adaptando los versos de Robert Potter para que rimen en español, 10 treintanas los griegos lanzaron al mar y 10 barcos más que no se han de olvidar. Walter Tarn, en su artículo sobre la flota de Jerjes, da por válido este número, y lo utiliza para calcular las bajas de la batalla de Artemisio. Si el total de naves que participaron en el conflicto del lado griego fue de 380, y aceptamos la versión de Esquilo de que la fuerza efectiva en Salamina era de 310, concluiríamos que en Artemisio se perdieron 70 triremes. Estaréis de acuerdo conmigo en que este cálculo es muy dudoso, porque Tarn mezcla fuentes y asume muchas cosas para llegar a una conclusión que pueda resultar creíble. Lo curioso y lo sorprendente es que este número tiene una coincidencia exacta en la historia de Persia de Ctesias de Cnido, escrita en el siglo V a.C. Ahí el historiador griego afirma que los atenienses tripulaban 110 barcos en Salamina, lo que implicaría que perdieron 70 en Artemisio. Ctesias obviamente estaría asumiendo que todas las bajas fueron atenienses, pero al margen de ese detalle, cuesta creer que el recuento de 70 triremes perdidos sea una simple casualidad, cuando el mismo número se presenta calculado de dos formas diferentes. Nosotros, siguiendo la lógica de que los griegos no podían haber salido de Artemisio con los mismos barcos que tenían al principio, vamos a tomar como válido el total de Esquilo. A fin de cuentas, su obra se representó ante otros compatriotas supervivientes de la guerra y hubiera sido controvertido que diera un número incorrecto. Esta obra, todo se ha dicho, fue premiada en Atenas el mismo año en que fue escrita. Para vuestra curiosidad, Tucídides en su Guerra del Peloponeso da un total de 400 barcos para esta batalla, que sería un redondeo sobre los 380 de Heródoto, y Demóstenes en su discurso titulado sobre la corona menciona de pasada la flota griega, y la cuantifica en 300 barcos, lo que a su vez sería quizás un redondeo sobre los 310 de Esquilo. Cerrando ya el estudio del bando griego, decir que la tripulación de estos barcos sumaría un total de 62.350 marineros, usando el estándar de Heródoto que también emplean Tucídides y Genofonte, o de 58.630 si usamos la tripulación específica que Plutarco asigna en esta batalla a los triremes atenienses. Pasemos ahora a hablar de los persas, y sumerjámonos en un problema aún más profundo. Heródoto comienza diciendo que la armada aqueménida presente en Salamina tenía el mismo número de barcos que al inicio de la campaña, esto es 1207, y que los barcos que habían perdido en Artemisio y en las dos tormentas los recuperaron cuando se les unieron las naves de Málide, Dóride, Lócride Picnemidia, Beocia y las Cícladas. Una vez más estaríamos ante un absurdo, ya que esto implicaría que esas 4 regiones y las islas podían aportar conjuntamente 600 triremes, cuando las ciudades más poderosas de Grecia nunca tuvieron ni 400. Nosotros, en el vídeo de la batalla de Artemisio, explicamos en detalle los argumentos de Tarn que justificaban 600 triremes persas al inicio de la campaña, y no 1207. No los voy a repetir otra vez, pero para ser congruentes deberíamos partir aquí también de ese número. No sabemos cuántos se perdieron en las tormentas, ya que como dijimos, Heródoto parece ajustar las cantidades intencionadamente para reducir la flota a 600, y conciliar así las dos fuentes primarias que parecía tener como referencia. Lo que sí sabemos es que en Salamina los persas seguían manteniendo una considerable superioridad numérica frente a la flota griega, por lo que cualquier cifra entre 400 y 600 sería una posibilidad aceptable. Aquí veis el desglose completo de Heródoto, para que lo tengáis de referencia. No suma 600, pero no quiero cambiar los números por reducciones porcentuales, ya que no tendría nada de histórico. Al menos con estos nos vale para hacernos una idea de qué contingentes podían ser los más representativos. Volviendo al terreno, la flota griega estaba en el estrecho entre Salamina y Ática, y sus líderes debatían sobre el mejor lugar donde hacer frente a la armada persa.
Los capitanes del Peloponeso y el propio Euribíades, el almirante espartano de la flota, abogaban por retirarse hasta el istmo de Corinto, siendo su argumento principal que si eran derrotados en Salamina, los marineros estarían atrapados en la isla, mientras que si sufrían la derrota junto a la costa de Corinto, podrían llegar a tierra y refugiarse tras el muro. Durante el transcurso de esas discusiones, Jerjes llegó a Ática y arrasó todo a su paso, incluyendo la propia Atenas. Allí solo unos pocos se habían quedado atrás, algunos por ser demasiado pobres y otros por su creencia ciega en la profecía que decía que una barrera de madera haría a los griegos inexpugnables. Estos hombres pensaron que se trataba de una referencia a la empalizada de la Acrópolis, pero como se demostró más tarde, las palabras del oráculo hablaban metafóricamente de la flota griega. Cuando la noticia de la destrucción de Atenas llegó hasta los capitanes de la alianza, cundió el pánico, y buena parte de los marineros y de sus líderes se embarcaron en sus naves, decididos a abandonar Salamina con las primeras luces. Nesífilo, un ateniense, convenció a Temístocles de que si permitía que los marineros se marchasen, cada uno trataría de defender su propia tierra, y todos serían derrotados uno tras otro. Por ese motivo, Temístocles habló con Euribíades y le invitó a organizar un encuentro entre los capitanes a bordo del trireme del comandante espartano. Allí habló largo y tendido, usando las mismas palabras empleadas por Nesífilo y argumentando a favor de la ventaja estratégica que suponía combatir en Salamina. En concreto, mencionó el hecho de que el istmo de Corinto estaba mar abierto, mientras que la bahía de Salamina era cerrada y favorecía a sus barcos, menos numerosos y más pesados que los persas. También les hizo ver que la retirada al istmo suponía la pérdida de Gina, Mégara y Salamina, donde estaban las familias de Atenas, tres pueblos que habían aportado más de la mitad de la flota griega. Tras un intercambio de chanzas con Adimanto, el comandante corintio, Temístocles decidió emplear el recurso más efectivo y popular en las negociaciones entre los griegos de esta época, el chantaje. De la misma forma que los capitanes del Peloponeso habían amenazado con no enviar barcos a Artemisio si Atenas estaba al mando de la flota, ahora fue Temístocles el que amenazó con llevarse sus barcos y sus soldados a Siris, en Italia, en caso de que los otros capitanes abandonasen Salamina. Y ahora sí que Euribíades se lo pensó mejor y decidió dejar la flota donde estaba, ya que de ninguna manera podían permitirse perder a los trirremes atenienses. Una vez obtenido el control de Ática, la flota persa se instaló en Falero. Allí Jerjes organizó un encuentro entre sus comandantes, durante el cual Mardonio les interrogó acerca de la estrategia que debían seguir en el mar. Todos estaban de acuerdo en buscar un enfrentamiento naval decisivo, a excepción de Artemisia, que recomendó centrar sus esfuerzos en tierra y dejar a los griegos aislados en la isla de Salamina. Su argumento era que más pronto que tarde, al ver que sus ciudades caían una tras otra, la flota se desbandaría y cada cual volvería a su tierra a tratar de defenderla. Jerjes no la castigó por sus objeciones, pero rechazó el consejo igualmente. A su forma de verlo, las cosas no habían salido bien en Artemisio por no haber estado presente él, así que decidió que observaría la batalla para que sus hombres se esforzaran más. En Salamina, como Temístocles veía que las dudas volvían a surgir entre los capitanes griegos, decidió que con el chantaje no era suficiente, y envió a un esclavo llamado Sicino para entregar un mensaje a Jerjes. Según Plutarco, este Sicino era el pedagogo de los hijos de Temístocles, lo cual no contradice a Heródoto, pero según Esquilo no era un esclavo sino un hombre libre. Puesto que su obra se representó ante atenienses, es posible, incluso probable, que cambiara ese detalle a propósito, para no dar un protagonismo clave a un simple esclavo. En resumen, el mensaje de Sicino era que los griegos estaban divididos, que la retirada de Salamina era inminente y que si Jerjes les atacaba sin demora conseguiría una victoria fácil. Los persas creyeron sus palabras, que por otra parte no se distanciaban mucho de la verdad, y se echaron al mar formando una larga línea. Aquí encontramos la principal discrepancia entre Heródoto y Diodoro, ya que el primero dice que los persas habían hecho una primera salida antes de la llegada del mensajero, y el segundo dice que las maniobras navales se iniciaron después. Los historiadores no han alcanzado un consenso sobre este punto, pero he visto que suelen favorecer a Diodoro, no tanto porque respeten más su narración, que casi nunca es el caso, sino porque el orden temporal de los eventos no es precisamente el punto fuerte de Heródoto. Habiendo descubierto que parte de las tropas de tierra de Jerjes iban camino del istmo, los griegos volvieron a reunirse en asamblea para decidir qué hacer, y la mayoría estaban a favor de abandonar Salamina para trincherarse en el Peloponeso. Entonces llegó Arístides en mitad de la noche, procedente de Egina. Este era un ateniense exiliado que, pese a ser enemigo de Temístocles, le dio la información que necesitaba para convencer a los otros. Le dijo que los persas les tenían rodeados y que huir ya no era una opción. Como Temístocles pensaba que si daba él la noticia los capitanes creían que era una artimaña para engañarles, dejó que Arístides informara a la asamblea. Pese a todo, sus palabras también fueron recibidas con escepticismo. Poco después llegó un trireme de desertores de Tenos, capitaneados por Panecio, y los marineros corroboraron el testimonio ateniense, despejando así las dudas de la alianza griega, y convenciéndoles de que debían embarcar y prepararse para el combate.
Y al fin llegó la hora del debate, un debate que lleva más de 100 años separando a los historiadores modernos en dos grupos. Empleando las palabras de Nicholas Hammond, a un lado estarían los defensores del Frontal Schlacht, es decir, los que creen que al amanecer los persas estaban posicionados en la costa de Ática y que el enfrentamiento fue frontal, y al otro lado estarían los que abogan por el Einkrassung Schlacht, que son los que creen que al amanecer los persas bloqueaban las salidas del estrecho y que su maniobra de ataque incluyó la entrada en la bahía. En esta ocasión me ha parecido tan interesante el asunto que he dedicado varios días a leer todo lo que he encontrado al respecto, y os adelanto que dada la importancia de la batalla no ha sido poco. Por lo que tengo entendido, la teoría de la izquierda fue durante mucho tiempo la aceptada universalmente, hasta que en 1885 el profesor Goodwin defendió la que veis a la derecha, aportando 4 argumentos de mucho peso. Primero, los persas no pudieron entrar en el estrecho sin ser detectados. En aquella época no había ni tráfico de coches ni vecinos ruidosos, así que cuando 500 o 600 barcos con casi 100.000 remeros pasan por delante de tus narices, lo normal es que sean vistos, escuchados o ambas cosas, especialmente siendo, como se cree, una noche con luna. Segundo, si los persas hubieran conseguido entrar durante la noche en la bahía, no hay ninguna razón por la que fuesen a permitir a los griegos embarcar en sus naves por la mañana y formar tranquilamente para el combate. Tercero, Esquilo dice que los persas no vieron a los griegos hasta después de que hubieran comenzado a remar. En el esquema de la izquierda, las dos flotas se habrían visto en todo momento, especialmente en el ala norte, donde les separaba apenas 1 kilómetro. Y cuarto, según Heródoto y Esquilo, los persas desembarcaron tropas en Psitalia porque iba a ser el punto central de la batalla. Esta isla formó parte del debate durante muchos años, dudando entre San Jorge y Lissokutala, hasta que el gobierno griego aceptó los argumentos en favor de la segunda y cambió el nombre de la isla por el que se cree que había tenido en el pasado. A estos 4 puntos de Goodwin añadió posteriormente Grundy otro muy importante, y es que las fuentes clásicas nos dicen que la flota persa inició su movimiento en formación y luego perdió el orden al adentrarse en los estrechos, lo que no tendría mucho sentido si su desplazamiento fue en línea recta. La teoría de Goodwin fue aceptada también por otros grandes historiadores del momento, como William Turn o Andrew Robert Bourne. Hammond sugería una opción intermedia, en la que los persas se encontraban a mitad del tránsito al inicio de la batalla, pero coinciden que nunca ocuparon posiciones en la costa de Ática. Parecía que todo estaba resuelto hasta que encontré otro artículo de Lazenby de 1988, en el que seguía defendiendo la llamada teoría vieja. Sus contraargumentos eran los siguientes. Primero, ¿qué podían haber hecho los griegos aunque detectasen la entrada persa en la bahía? Segundo, los trirremes griegos debían de estar bien defendidos en el puerto, y los persas no querrían arriesgarse a atacarlos. Tercero, el relato de Esquilo es poético y no debe ser tomado al pie de la letra en los detalles. Y cuarto, Heródoto dice que el objetivo de desembarcar tropas en Psitalia era rematar a los náufragos griegos y tratar de rescatar a los persas cuando fueran arrastrados hasta allí por la corriente. Por lo tanto, este argumento no demostraría nada. Después de Lazenby he encontrado a Peter Green apoyando la teoría nueva en 1996 y a William Shepard en 2010 defendiendo la vieja para la editorial Osprey. Este último explica el desorden del que hablaba Grundy, indicando que debió de producirse al reducir el frente persa hasta casi la mitad de su longitud inicial, en el tránsito hacia la flota griega. Como uno de los objetivos del canal es separarnos de las monografías y usar nuestro criterio para valorar los argumentos de los historiadores, os dejo 3 segundos para que decidáis cuál es vuestra teoría preferida antes de influenciaros yo con mis ideas. Podéis parar el vídeo si queréis y dejar vuestra opinión en los comentarios. Pues bueno, mi preferencia es la de la derecha, y creo que los contraargumentos de Lazenby son fáciles de refutar. Primero, ¿qué podían hacer los griegos aunque hubieran sabido de los persas entrando en el estrecho? Pues para empezar, podían haber dejado de debatir si les tenían rodeados o no, porque recordemos que hasta que no llegó el trirreme de desertores de Tenos, bien avanzada la noche, los griegos seguían sin creerse que estaban rodeados, es decir, no sabían nada de ningún movimiento persa. Segundo, si los trirremes estaban bien defendidos en el puerto, entiendo que no les atacaran mientras permanecían atracados, pero sin duda lo habrían hecho antes de dejarles formar en línea tranquilamente. No habrían esperado hasta lanzar una flota contra la otra en igualdad de condiciones, como si fuese una justa medieval. Tercero, un relato poético como el de Esquilo lo va a exagerar todo. Hablará de miles de enemigos, de mares de sangre, de montañas de muertos y demás. Pero si dice que los persas no les vieron hasta después de haber avanzado una cierta distancia, debía de ser verdad. Su público estuvo en la batalla y no habrían perdonado desviaciones significativas sobre lo que vivieron, especialmente si son detalles como este que no tienen nada que ver con engrandecer la victoria. Y cuarto, Heródoto dice textualmente que Psitalia estaba en la trayectoria de la batalla, lo que solo encaja en la versión de la derecha y en la intención inicial de los persas de luchar fuera del estrecho. Esquilo dice también textualmente que los persas esperaban matar a los griegos naufragados que nadasen hasta la isla para ponerse a salvo. Si el plan persa hubiera sido luchar en el estrecho, los náufragos habrían nadado hasta Salamina o Ática, no 2,5 kilómetros hasta Psitalia.
En cuanto al desorden de la flota, ciertamente es algo que podría haber ocurrido en ambas teorías, pero en la del choque frontal el riesgo habría sido limitado, ya que la derecha y el centro no tendrían más que avanzar en línea recta. En cualquier caso, pese a todo el debate, veréis enseguida que el desarrollo de la batalla, una vez superado el cabo de Kinosura, es idéntico en ambas teorías, así que como de costumbre, lo que estamos haciendo aquí es ir a un nivel de detalle casi innecesario. La reconstrucción de la batalla, dada la ambigüedad de los detalles aportados por todas las fuentes, es tremendamente complicada, y a menudo se ha adornado en exceso por parte de los historiadores modernos, en un intento optimista por rellenar los espacios en blanco. Como mi autoridad en la materia está muy por debajo de la de estos eruditos, se me ha ocurrido recrear la batalla usando exclusivamente las indicaciones que nos dan Heródoto, Esquilo y Diodoro. Así no tendréis que confiar en el criterio de una persona random como yo, sino en las palabras textuales de nuestras fuentes originales. Vamos allá. Comenzamos con Heródoto, la noche antes de la batalla. Los persas primero desembarcaron a muchos de sus hombres en el islote de Psitalia, porque sería ahí donde irían a parar los barcos y hombres naufragados, puesto que la isla estaba justo en la trayectoria de la batalla. Seguimos con Heródoto. Los barcos persas que estaban junto a Cea y Kinosura bloquearon el pasaje llegando hasta Muniquia. Esquilo. Los persas habrían de formar sus barcos en 3 filas y proteger las aguas de los pasos. Sabemos dónde estaba Kinosura, pero no dónde estaba Cea, ya que no se refiere a la isla de las Cícladas. Pero lo importante no es tanto el origen de los trirremes como su destino, que era bloquear cualquier ruta de escape. Heródoto. A medianoche, el ala oeste avanzó hacia Salamina para rodearla. Esquilo. Y también rodear la isla de Salamina para que si los griegos trataban de escapar a la muerte fuesen todos capturados. Sobre este movimiento envolvente, Heródoto no dice ni cuántos ni quiénes se desplazaron, pero tenemos pistas suficientes para deducir que fueron los egipcios. Diodoro lo dice explícitamente en su narración, y Plutarco indica que eran 200 barcos, justo el número que Heródoto nos daba para el contingente egipcio. Además, en la batalla se habla mucho de los fenicios, pero ni una palabra de los egipcios, que eran los más numerosos después de ellos, o de Aquémenes, el hermano de Jerjes que los comandaba. Heródoto. Al amanecer, los soldados griegos se reunieron, y Temístocles les dirigió una arenga. Cuando terminó de hablar, les animó a embarcar. Diodoro. Este era el orden de batalla en que los griegos se hicieron al mar, ocupando el estrecho entre Salamina y el templo de Heracles. Aquí tenemos dos opciones, o bien los griegos estaban todos atracados en la bahía de Paluquia y al descender hacia el sur ocuparon justo el tramo más angosto del estrecho, o bien estaban repartidos entre las dos bahías, como suelen deducir los historiadores modernos, y la explicación de Diodoro no es literal, sino aproximada para decirnos de dónde a dónde llegaba la línea. Esquilo. Conforme avanzaba la noche, vimos que los griegos no habían intentado escapar en ninguna dirección. Llegó el día y escuchamos sus cantos de guerra. Comenzamos a remar y entonces el enemigo apareció ante nosotros. No lo he dicho antes, pero fijaos que Esquilo habla desde el punto de vista persa, porque en su obra es un mensajero persa el que cuenta la historia de la derrota a la madre de Jerjes. Esquilo. Primero se aproximaba a su ala derecha con orden y con calma, y tras ellos el resto de la flota. La explicación a esto sería sencilla, ya que el ala derecha venía de la bahía de Ambelaki, que estaba más cerca, y el ala izquierda de Paluquia, más alejada y con la isla de San Jorge en medio. Heródoto. Los griegos se hicieron al mar con toda su fuerza, y los extranjeros se echaron sobre ellos. Los fenicios tenían el ala oeste, frente a los atenienses, y frente a los jonios estaban los lacedemonios, en el ala este hacia el Pireo. Diodoro. El ala izquierda era para los atenienses y los espartanos, ya que así estarían enfrentados a los barcos fenicios. Los eginetas y megarenses formaron en el ala derecha, ya que eran considerados los mejores marineros por detrás de los atenienses. Como veis, la posición de los espartanos es la única que no cuadra. Los historiadores modernos suelen favorecer a Diodoro, ya que el almirante Euribíades no hacía mucho con 16 barcos desde un extremo de la formación. En una posición central podía al menos controlar lo que sucedía durante la batalla. Y si me lo permitís, os adelanto que Diodoro también señala la situación de varios de los contingentes de la armada persa: Chipre, Cilicia, Panfilia y Licia. Aquí no pongo cita porque sería un spoiler de lo que viene enseguida. Heródoto. Amintas de Palene, un ateniense, cargó contra otro barco, con el que quedó enzarzado. Así dicen los atenienses que empezó la batalla. Esquilo. Los barcos estrellaron sus espolones de bronce unos contra otros, siendo el primero un ateniense que destrozó la proa de un barco fenicio. Heródoto pasa entonces directo al final del combate, antes de recrearse en las anécdotas de la batalla. Muchos barcos fueron destruidos en Salamina, algunos a manos atenienses y otros a manos eginetas, porque mientras que los griegos habían luchado en formación, los extranjeros perdieron el orden. Diodoro dice algo parecido, pero con más detalle. Los persas en su avance mantuvieron la línea, porque tenían mucho espacio, pero en los estrechos tuvieron que retirar barcos del frente y se desordenaron por completo. Esquilo confirma la misma historia. La enorme flota persa aguantó la embestida griega, pero cuando entraron en los estrechos chocaron entre ellos a cientos.
Como hemos visto, el flanco derecha persa llevaba ya un rato combatiendo con el izquierdo griego. El desorden debió de producirse mientras el resto de la flota completaba la curva alrededor de Kinosura, obligando a las naves del frente a comprimirse mientras estos barcos se incorporaban a la línea. A partir de este punto, Diodoro es el único que nos da información sobre el desenlace táctico de la batalla. El almirante que dirigía la línea murió, ahora eran muchos los que daban órdenes, pero todas diferentes. Esto es una referencia a la muerte de Ariabignes, el hermano de Jerjes que lideraba a los fenicios. Diodoro continúa. Haciendo retroceder los barcos, los persas comenzaron a retirarse hacia donde había más espacio. Sobre la retirada también habla Heródoto. Cuando los barcos del frente huyeron, fue cuando causaron más bajas, ya que los de las filas de atrás chocaron contra sus aliados. Diodoro. Los atenienses avanzaron sobre el enemigo, algunos embistiendo de frente, otros rompiendo los remos enemigos para hacer girar sus barcos y dejar los costados vulnerables. Mientras fenicios y chipriotas cedían ante los atenienses, los cilicios, panfilios y licios huyeron también. En el otro ala la batalla estaba igualada, pero cuando los atenienses terminaron de perseguir a fenicios y chipriotas hasta la costa, viraron, y los bárbaros, flanqueados por el regreso ateniense, huyeron y perdieron muchos barcos. Cerramos el choque naval con algo que Heródoto dice casi al final. Los extranjeros, en retirada y tratando de regresar a Falero, se encontraron con los eginetas esperándoles en el paso. Los atenienses se ocuparon de los que resistían o huían, y los eginetas de los que abandonaban el estrecho. Esta parte con Heródoto en la mano no se entiende, pero después de leer a Diodoro, vemos que si los eginetas estaban en el flanco derecho, después de la derrota de los jonios tendrían el control sobre la salida del estrecho. Del enfrentamiento esto es todo lo que podemos decir a nivel táctico, siendo estrictos con las fuentes. Ahora vamos a ver algunas de las anécdotas que nos cuenta Heródoto, y que podemos creernos o no porque bien podrían ser todas habladurías. La de Artemisia es quizás la más conocida. La posición de su barco estaba completamente perdida, ya que la perseguía un trireme ateniense, y aún más enemigos se aproximaban para darle caza. Pero justo entonces se cruzó frente a su nave un barco de Calinda, en el que iba el rey de aquella tierra, y la capitana persa lo embistió en el costado hundiéndolo en el acto. Heródoto no sabe si fue algo intencionado, para saldar alguna disputa previa ante Artemisia y ese rey, o si fue un accidente, pero el trireme griego que la perseguía, al ver lo que acababa de suceder, supuso que se trataba de un aliado, o en cualquier caso de un desertor persa que luchaba a favor de la alianza, y por ese motivo cambió de rumbo y buscó un nuevo objetivo. Esta decisión le hizo perder los 10.000 dracmas de recompensa que se ofrecían por la captura de Artemisia, ya que Atenas estaba indignada ante la idea de que una mujer atacase su ciudad. Y la anécdota no termina ahí, pues Jerjes desde su punto de observación presenció la embestida de Artemisia, y tanto él como sus acompañantes pensaron que acababa de hundir un barco enemigo, así que no dudó en alabarla acuñando la célebre frase: «Mis hombres se han convertido en mujeres y mis mujeres en hombres». Otra escena interesante es la de los fenicios, que tras haber sufrido numerosas bajas durante el combate, acudieron ante Jerjes y acusaron a los jonios de haberles traicionado. Inicialmente Jerjes dudó, pero después presenció la siguiente escena. Un barco de Samotracia embistió a un ateniense, y mientras este se hundía, uno de Egina embistió al samotracio. Pero sus hombres, que eran jabalineros, arrojaron sus armas sobre los eginetas y abordaron el barco. Entonces Jerjes se volvió hacia los fenicios y ordenó que les cortaran la cabeza por haber acusado a hombres más valientes que ellos. Esto lo dijo a sabiendas, puesto que sus escribas apuntaban los nombres de los capitanes y las ciudades de los barcos merecedores de elogio, y en sus notas no había nada que destacar en la facción de Fenicia. Samotracia, por cierto, era una isla del norte del Egeo. Cuando hablamos de Jonia, Doria y Eólida, no nos estamos refiriendo a satrapías o regiones del imperio aqueménida, sino a ciudades e islas de la costa de Asia Menor, que fueron colonias griegas en el pasado. En concreto, Samotracia era Jonia ya que fue colonia de Samos. El último incidente que vamos a mencionar es el que tuvo como protagonista a Polícrito de Egina, que previamente había sido llevado a Atenas con su padre como rehén bajo sospecha de colaborar con los persas. Resultó que durante la batalla embistió a un barco de Sidón, en proximidad del trireme de Temístocles, y mientras el enemigo se hundía, Polícrito gritó por la borda al general ateniense otra de las célebres frases de esta batalla: «Mira y fíjate en la amistad que nos une a los persas». Ahora quería hacer una breve pausa para mostrar mi desagrado con el tratamiento que la mayoría de historiadores modernos han dado al papel de los barcos corintios durante la batalla. En sus reconstrucciones, los triremes de Corinto se separan de la flota griega al inicio del enfrentamiento y toman rumbo norte, supuestamente para romper el bloqueo de los egipcios, puede que incluso enfrentándose a ellos en la bahía de Eleusis. Pero fijaos ahora en lo que se basa esta teoría. Heródoto, al final del relato, nos dice que según la versión ateniense, los corintios huyeron hacia el norte en cuanto las dos flotas establecieron contacto, y solo volvieron cuando la batalla estaba ya acabada. El mismo Heródoto nos dice que según la versión de los corintios, sus barcos lucharon con valor,
y además añade que todos los griegos salvo los atenienses opinan lo mismo. Los historiadores modernos coinciden en rechazar la versión de Atenas, que ya hemos visto que siempre es difamatoria con respecto a Corinto, pero en lugar de quedarse ahí, han llegado a una especie de consenso de que si los atenienses dijeron aquello, tuvieron que basarse en algo. Por alguna razón que no comprendo, no conciben la posibilidad de que la versión ateniense fuese solo una invención. Yo os voy a dejar una selección de motivos por lo que no estoy de acuerdo con esta teoría, pero me encantaría saber qué opináis vosotros en los comentarios. Primero, nada de lo que dice Heródoto hace pensar ni remotamente que los corintios no combatiesen junto al grueso de la flota. Segundo, el resto de griegos estaban de acuerdo en que los corintios lucharon con valor, cosa que no podrían saber si no estuvieron con ellos durante el combate. Tercero, el epitafio de Adimanto y de los corintios que murieron en la batalla de Salamina dice: «Aquí destruimos barcos fenicios y persas y medos, y salvamos a la sagrada Grecia». Ni una palabra sobre egipcios y ya sabemos dónde estaban colocados los fenicios. Y cuarto, la versión ateniense dice que los corintios se fueron en cuanto las flotas se encontraron y empezó el combate. Si realmente su misión hubiera sido ir a interceptar a los egipcios, se habrían ido desde el principio, no después de remar contra los persas y de haber empezado la lucha. Pues pese a estas evidencias, todos los historiadores de los que hemos hablado hoy, a excepción de Grundy, que no dice nada sobre el tema, y de Lazenby, están convencidos de que los corintios desempeñaron esta misión. Curiosamente, Lazenby, al que antes mencioné para discutir su razonamiento sobre la formación inicial, expresa claramente el escepticismo que me genera esta parte. Le cito textualmente: «La versión ateniense presenta una base muy pobre para las elaboradas teorías que algunos historiadores modernos han ingeniado sobre lo que en verdad hicieron los corintios». Dejando atrás esa discusión y hablando de lo que pasó después del enfrentamiento naval, los barcos de Jerjes que escaparon a la destrucción de Salamina se refugiaron en Falero. Mientras tanto, Arístides, el exiliado ateniense, transportó en su barco un contingente de compatriotas hasta la isla de Psitalia, y allí masacraron a los persas desembarcados al inicio del bloqueo. Diodoro cifra las bajas de la batalla en 40 barcos griegos y 200 persas, sin contar los que fueron capturados durante el enfrentamiento. Heródoto y Esquilo por su parte no ofrecen ningún dato que nos sirva para comparar. Lo que sí destaca Heródoto es que la mayor parte de los griegos sabían nadar y podían volver a tierra cuando perdían sus barcos, mientras que los persas no sabían y perecían ahogados. De la alianza helena nos dice que los que mejor lucharon fueron los eginetas, seguidos por los atenienses, y entre los hombres los mejores fueron Polícrito de Egina y 2 atenienses, Eumenes de Anagironte y Aminias de Palene, el mismo Aminias que había iniciado la batalla y perseguido después a Artemisia. Tras los combates, los griegos recuperaron cualquier embarcación que aún se mantuviera a flote, ya que estaban convencidos de que tendrían que volver a enfrentarse a los persas en el mar. Jerjes, por su parte, tenía bastantes dudas. Por un lado, la derrota no había sido decisiva, ya que su ejército de tierra seguía siendo igual de poderoso, pero por otro le aterraba la posibilidad de que los griegos, con el control del Egeo, destruyeran el puente del Helesponto y le impidieran volver a Asia. Mientras tomaba una decisión, trató de construir un dique que uniera la costa de Ática con la de Salamina, para que sus tropas cruzaran sin necesidad de volver a combatir en el mar. Ectesias de Cnido afirma que este proyecto se inició antes de la batalla de Salamina, pero Heródoto solo habla de él con posterioridad, y además lo presenta como una estratagema para distraer a los griegos mientras Jerjes planeaba su retirada. Como este Ectesias es el mismo que en su Pérsica dice que la batalla de Salamina fue después de la de Platea, y que en su Índica dice que existía una raza de hombres con una sola pierna y un pie enorme que les servía de sombrilla, pues no os sorprenderá que en caso de duda elijamos la versión de Heródoto. En el lado griego, Temístocles recomendó a la alianza precisamente lo que Jerjes temía, destruir los puentes del Helesponto, pero Eurybíades se opuso férreamente, ya que lo mejor que podían esperar de la guerra era que los enemigos se marchasen y volvieran a Asia. Temístocles entonces, para aplacar las ansias de los atenienses, habló contra la destrucción de los puentes que él mismo había sugerido, y a continuación envió de nuevo a Sicino a Jerjes, para decirle que había sido él quien había impedido la acción, de manera que pudiera ganarse así el favor del rey Aqueménida. Como muchos ya sabéis, Jerjes, aconsejado por Artemisia, regresó a Asia dejando al mando a Mardonio. Así, si perdían la guerra, la habría perdido Mardonio, y si ganaban, el triunfo le pertenecería a él. Y ahora, si queréis ver el desenlace de esta historia, podéis pasar al vídeo de la batalla de Platea, que fue la que puso fin en tierra a lo que los griegos habían iniciado en el mar. Yo por mi parte voy a cerrar aquí, y aprovechar para agradeceros todo el apoyo que está recibiendo el canal en estos pocos meses de existencia, y con apenas un puñado de vídeos. Esto siempre es un aliciente para esos días en los que a uno no le apetece ni un poco ponerse a leer a Heródoto, y descifrar lo que intenta decirnos en su ordenado desorden. Recordad que el siguiente vídeo será el del asedio de Pelión, tal y como decidisteis en la votación anterior, y que luego haremos una visita a Canas de la mano de Aníbal, el general cartaginés. Una visita que a los romanos no les hará mucha gracia, pero que a nosotros nos dará mucho que hablar.
Y nada más, si os ha gustado el vídeo animaos a comentar, darle like, compartir y suscribiros al canal. Y si no os ha gustado el vídeo, compartidlo igualmente para ver si le llega a alguien a quien le guste. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.